tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 12 de julio del 2024, con ocasión al segundo encuentro de la Unidad Curricular Derechos de la Niñez y Adolescencia, Derechos del Niño y del Adolescente. Bueno, la clase pasada dimos un paseo por lo que respecta o en lo que respecta a la cronicidad de esa evolución de los derechos del niño, niña y adolescente a través, bueno, y universalmente y nacionalmente. Vimos también los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados pues en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y dijimos que efectivamente pues hay dos sistemas dentro de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Dos sistemas con jurisdicciones especializadas pero con materias diferentes, una área civil y la otra área penal. En esta materia, pues vamos a abarcar de manera general ambas. Sin embargo, como siempre les he dicho, los invito a que ustedes de manera autodidacta profundicen todos estos aspectos consagrados en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Bueno, así las cosas, pues empezamos con el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente, que está consagrado en el artículo 117 de la Ley Especial y que se define como el conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan, coordinan, integran, orientan, supervisan, evalúan y controlan las políticas, programas y acciones de interés público a nivel nacional, estatal y municipal destinadas a la protección de atención y atención de todos los niños, niñas y adolescentes y establecen asimismo pues los medios a través de los cuales se asegura ese goce efectivo de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes establecidos en la ley. Esta definición como tal está consagrada en la ley especial en el artículo 117. Al igual que, bueno, ese sistema pues debe contar con unos medios para el logro de sus objetivos. Estos medios, pues entre otros, están las políticas y programas de protección y atención, las medidas de protección, los órganos administrativos y judiciales de protección, las sanciones, los procedimientos, las acciones judiciales de protección y los recursos económicos. Igualmente, pues los integrantes del sistema rector de protección integral del niño, niña y adolescente están consagrados en el artículo 119 y me indica, entre otros, que es el Ministerio del Poder Popular de Protección con competencia en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes, los consejos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, las entidades de atención, las defensorías de los niños, niñas y adolescentes y los consejos comunales y demás formas de organización popular. Dentro de ese parámetro, pues bueno, esas políticas y programas pues también se encuentran definidas en la misma ley y me indica que la definición y el contenido de esos programas, proyectos de protección, pues son el conjunto de orientaciones y directrices de carácter público dictadas por los órganos competentes a fin de guiar las acciones dirigidas a asegurar los derechos y garantías consagrados en la ley. ¿En cuál ley? En la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Que esos programas pues igualmente pues incluyen planes que se deben desarrollar a través de esas políticas públicas del Estado. Posteriormente están las medidas de protección que son muy importantes en los dos sistemas, tanto en el área de protección integral de niños, niñas y adolescentes como el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Las medidas de protección se encuentran definidas en el artículo 125 y son aquellas que impone la autoridad competente cuando se produce en perjuicio de uno o varios niños, niñas, adolescentes individualmente considerados la amenaza o violación de esos derechos o garantías con el objeto de preservarlos o restituirlos. La amenaza o violación a que se refiere puede provenir pues de la acción u omisión del Estado, de la sociedad, de los particulares, del padre, de la madre, de los representantes, de los responsables o de la propia conducta inclusive de este niño, niña, adolescente. Esas medidas de protección también están clasificadas por tipos en la misma ley
y se encuentra en el artículo 126. Me indica que entre otras medidas de protección, en este caso son las nominadas, porque también existen medidas de protección innominadas que se dan de acuerdo al caso concreto, al caso particular. Estas medidas de protección me indica que una vez comprobada la amenaza o violación a que se refiere el artículo 125, pues la autoridad competente puede aplicar, entre otras, las siguientes medidas de protección. La inclusión del niño, niña, adolescente y su familia en forma conjunta o separada, según el caso, en uno o varios de los programas a que se refiere el artículo 124, la orden de matrícula obligatoria o permanencia, según el caso, en escuelas, planteles o instituciones de educación, cuando en el propio hogar del niño, niña, adolescente, orientando y apoyando a los padres, madres, representantes o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, conjuntamente con el seguimiento temporal de la familia a través de un programa, la declaración del padre, madre o representante o responsable, según el caso, reconociendo la responsabilidad en relación a ese niño, niña, adolescente, orden de tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, intimación al padre, la madre, representantes responsables o funcionarios y funcionarias de identificación, objeto de que procesen y regularicen, en todo caso, con estipulación de un plazo para ello, la falta de presentación o inscripción en el registro del Estado civil o las ausencias de deficiencias que pudieran tener en cuanto a los documentos de identidad de los niños, niñas y adolescentes, según el caso. La separación de la persona que maltrate al niño, niña, adolescente de su entorno, abrigo, colocación familiar o entidad de atención y adopción. Igualmente, pues aquí vamos en cuanto a las medidas de protección innominadas, que si se podrá aplicar medidas de protección si la particular naturaleza de la situación la hace idónea a la preservación o restitución del derecho dentro de los límites de competencia del Consejo de Protección del Niño, Niña, Adolescente que las imponga. ¿Ok? Estas medidas de protección se imponen tanto en sede administrativa o en sede jurisdiccional. O sea, ¿qué me indica esto? Que hay algunas que las impone netamente el Consejo de Protección y otras netamente los tribunales de protección, son de orden jurisdiccional. Las de abrigo, por ejemplo, el abrigo es una medida, es provisional y excepcional dictada en sede administrativa por el Consejo de Protección de los niños, niñas, adolescentes que se ejecuta en familia sustituta o en entidad de protección de niños, niñas y adolescentes. Igualmente, esa medida es como una forma de transición a otra medida administrativa de protección o una decisión judicial de colocación familiar o entidad de atención o de adopción, siempre que no sea posible el reintegro en todo caso del niño, niña, adolescente a la familia de origen. Eso es una medida, como ya indiqué, en sede administrativa dictada por el Consejo de Protección y se ejecuta en familia sustituta o en una entidad de atención. La colocación familiar también es una medida de carácter temporal, pero aquí ya es dictada por el juez o jueza y que se ejecuta en familia sustituta o en entidad de atención. Podemos observar, o sea, dos medidas de protección, pero dos medidas que se aplican o son aplicables por diferentes órganos. Una en sede administrativa por el de Protección y otra en sede judicial por los tribunales de protección. Igualmente, en cuanto a lo que son los órganos administrativos como tal, estos están contenidos en el artículo 133 en adelante. Los invito a que los repasen. Entre ellos, pues me indica el del órgano rector como tal, que el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes es el órgano rector del Sistema Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes y tiene las atribuciones siguientes, entre otras, pues bueno, aprobar el Plan Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, definir las políticas del Sistema Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, aprobar los lineamientos y directrices generales de carácter imperativo y obligatorio que haga pues, o que realice el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras. Igualmente, pues me define lo que es el Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, sus principios, la participación ciudadana, que esto incluye pues los consejos comunales, los comités de protección social de niños, niñas y adolescentes como integrantes de ese Sistema Rector Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Están las atribuciones de los Consejos Nacionales de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes contenidas en el artículo 137, cómo se constituye la junta directiva, el presidente o la presidenta,
sus atribuciones, la oficina de adopciones, el control tutelar, las oficinas estadales de adopciones. Y posteriormente, pues me habla de los consejos municipales de derechos que están contenidos en el artículo 147 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, y también, entre otras de sus atribuciones, están presentar a consideración del alcalde o alcaldesa la propuesta del presupuesto del consejo, crear entidades de atención para la ejecución de programas de protección, conocer, evaluar y opinar sobre los planes municipales intersectoriales que elaboran los órganos competentes, así como las políticas y acciones públicas y privadas referidas a los niños, niñas y adolescentes. Igualmente, pues me indica cómo está constituida esa junta directiva, su presidente, su presidenta. Eh, Posteriormente nos encontramos con lo que son las disposiciones comunes a esos consejos de derechos de los niños, niñas y adolescentes del artículo 150 en adelante. Y posteriormente están los consejos de protección de los niños, niñas y adolescentes, que son los que aplican las medidas de protección y me lo define como los órganos administrativos que en cada municipio y por mandato de la sociedad se encargan de asegurar la protección en caso de amenaza o violación de los derechos y garantías de uno o varios niños o adolescentes individualmente considerados. Estos consejos son permanentes y tendrán autonomía en el ejercicio de las atribuciones previstas en la ley. Igualmente, pues nos habla la misma ley del carácter de sus integrantes, de la autonomía de su decisión, de las atribuciones que, entre otras, está a denunciar ante el Ministerio Público cuando conozca o reciba denuncias de situaciones que configuren infracciones de carácter administrativo, disciplinario, penal o civil contra niños, niñas y adolescentes, solicitar la declaratoria de privación de la patria potestad, solicitar la obligación de manutención y del régimen de convivencia familiar, entre otras. Sus integrantes, bueno, en cada municipio debe existir un Consejo de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes conformado como mínimo por 3 integrantes y sus respectivos suplentes. Los requisitos para ser integrante del Consejo de Protección, bueno, reconocida idoneidad moral y ética, edad superior a 21 años, residir o trabajar en el respectivo municipio por más de un año, poseer grado universitario, técnico superior universitario o bachiller, formación profesional relacionada con niños, niñas, adolescentes o en su defecto experiencia previa en esas áreas de protección, aprobación previa de un examen. La pérdida de condición de integrante, bueno, está en el artículo 168 y me indica que, bueno, por incumplimiento reiterado de sus funciones, cuando fuera condenado o condenado penalmente mediante sentencia definitivamente firme, cuando haya sido sancionado o sancionado por la infracción cometida contra los derechos de los niños y garantías consagrados en la ley, entre otras. Ahora bien, vamos a los órganos judiciales de protección del Ministerio Público, como son los órganos judiciales de protección, como son los tribunales, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Servicio Autónomo de la Defensa Pública. Vamos a repasar rápidamente estos órganos. El Ministerio Público debe contar pues con fiscales especiales para la protección de los niños, niñas y adolescentes en cada localidad que se constituya un tribunal de protección de los niños, niñas y adolescentes. Deben crearse pues fiscales especiales de protección de niños, niñas y adolescentes exclusivamente para el ejercicio de esa atribución o de esa competencia. La Defensoría del Pueblo igualmente debe contar con defensoras y defensoras especiales para la protección de los niños, niñas y adolescentes en las Defensorías del Pueblo delegadas en cada estado y municipio del territorio nacional y del Distrito Capital. El Servicio Autónomo de la Defensa Pública, pues también debe contar con defensores y defensoras especiales para la protección de los niños, niñas y adolescentes en cada localidad donde se constituya un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes. Las atribuciones del Ministerio Público, entre otras, está la ejercer la acción judicial de protección, intentar las acciones a que hubiera lugar para hacer efectiva la responsabilidad penal de las personas que incurran en hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes, interponer la acción de privación de la patria potestad y las demás pues, que le señale la ley. Las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, entre algunas, están iniciar y proseguir de oficio o petición del interesado o interesada cualquier tipo de investigación conducente al esclarecimiento de los asuntos de su competencia, promover acuerdos judiciales y extrajudiciales de intereses de niños, niñas y adolescentes,
velar por el adecuado funcionamiento de los demás integrantes del sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Estos están consagrados en el artículo 170A de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Las facultades para el ejercicio de sus funciones o la fiscal o él o la fiscal del Ministerio Público, bueno, em, puede ordenar notificaciones a fin de solicitar las declaraciones para la investigación inicial de los hechos. En caso negativo, pues puede ordenar la comparecencia compulsiva mediante la autoridad policial, pedir informes a instituciones privadas o particulares y solicitar a las autoridades toda clase de información, pericias y documentos. En lo que se refiere a los órganos jurisdiccionales, están contenidos en el artículo 173 en adelante de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y me indica que corresponde a los tribunales de protección de los niños, niñas y adolescentes, a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, conforme con lo establecido en este título, las leyes de organización judicial y la reglamentación interna. La creación de los tribunales de protección de los niños, niñas y adolescentes, bueno, cada sede, o sea, en Caracas, pues principalmente los tribunales de protección de los niños, niñas y adolescentes tendrán sede en Caracas y en cada capital del estado, además de las localidades que determinen la dirección ejecutiva de la magistratura. En el estado de Táchira, por ejemplo, también hay un tribunal de protección de los niños, niñas y adolescentes en San Antonio, una extensión de ese tribunal de protección que se encuentra en San Cristóbal, hay una extensión en la localidad de San Antonio, a los fines pues, de salvaguardar esos derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Em, Eso en cuanto a los órganos jurisdiccionales. Igualmente, pues me indica que la competencia del Tribunal de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, contenida en el artículo 177 de la ley, entre otras, está el parágrafo primero en cuanto a los asuntos de familia que son de naturaleza contenciosa. Bueno, su competencia es la filiación, la privación, restitución y extinción de la patria potestad, el otorgamiento, modificación, restitución y privación del ejercicio de la responsabilidad de crianza, la fijación, ofrecimiento para la fijación y revisión de la obligación de manutención nacional o internacional, la fijación y revisión de régimen de convivencia familiar nacional o internacional, las negativas o desacuerdos o en autorizaciones para viajar fuera y dentro del país, las negativas o desacuerdos o autorizaciones para residenciarse dentro y fuera del país, colocación familiar y colocación en entidad de atención. Recuerden que es como una medida de protección, la adopción y nulidad de adopción, el divorcio y nulidad de matrimonio, divorcio y nulidad de matrimonio, separación de cuerpos, liquidación y partición de la comunidad conyugal o de uniones estables o de hecho cuando uno o ambos cónyuges sean adolescentes, cualquier otro fin de naturaleza contenciosa. El parágrafo segundo me indica que los asuntos de familia también de jurisdicción voluntaria, estos asuntos de familia de jurisdicción voluntaria, entre otros está la administración de los bienes y representación de los hijos e hijas, las curatelas, las autorizaciones requeridas para el matrimonio cuando uno o ambos contrayentes sean adolescentes, la homologación de acuerdos de liquidación y participación, partición de la comunidad conyugal o de bienes estables de hechos cuando haya niños, niñas y adolescentes, y los títulos supletorios, entre otros. El parágrafo tercero me indica que también la competencia versa en los asuntos provenientes de los consejos municipales de los derechos de los niños, niñas y adolescentes o de los consejos de protección de los niños y adolescentes cuando hay disconformidad con las decisiones, actuaciones y actos administrativos de los consejos municipales de los derechos de los niños, niñas y adolescentes o los consejos de protección de los niños, niñas y adolescentes en ejercicio de las competencias en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, cuando exista disconformidad con las medidas impuestas por los consejos municipales de derechos de los niños, niñas y adolescentes o los consejos de protección, cuando exista aplicación de sanciones a particulares, instituciones públicas o privadas, excepto las previstas pues, en la misma ley como excepción, y cualquier otra de naturaleza fin que deba resolverse judicialmente o que esté prevista en la ley. Igualmente le conciernen asuntos patrimoniales del trabajo y otros aspectos como las demandas patrimoniales en las cuales los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos del procedimiento, las demandas y solicitudes no patrimoniales en las cuales los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos en el proceso,
las demandas y solicitudes en las cuales las personas jurídicas constituidas exclusivamente por niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el procedimiento. Y el parágrafo quinto de la misma ley me indica que cualquier acción judicial de protección de niños, niñas y adolescentes contra hechos o actos o omisiones de particulares o órganos o instituciones públicas o privadas que amenacen o violen derechos colectivos o difusos de niños, niñas y adolescentes. Igualmente, pues el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, el sistema rector nacional, cuenta con equipos multidisciplinarios, tanto el sistema rector de protección integral de niños, niñas y adolescentes como el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Este sistema o estos equipos multidisciplinarios debe contar pues con una organización específicamente pues que se organizará o se conformará con como servicio auxiliar de carácter independiente e imparcial para brindar el ejercicio de la función jurisdiccional de protección, la consideración integral mm, de factores biológicos, psicológicos, o sea, analiza todos estos factores que están presentes en el momento de conflicto, de algún tipo de sí, situación donde comprometa derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues este equipo multidisciplinario constituido como tal dentro de los tribunales de protección, pues tiene todas estas atribuciones, entre ellas, pues como las que ya indiqué, bueno, brindar todo ese apoyo y consideración integral de los factores biológicos, psicológicos, sociales y legales necesarios para cada caso de forma colegiada o interdisciplinaria. Este equipo pues también estará integrado por profesionales de la medicina psiquiátrica, de la psicología, del trabajo social, del derecho y en las zonas en que sea necesario de expertos interculturales bilingües en idiomas indígenas. Las atribuciones de los equipos multidisciplinarios, entre otras, está contribuir con el desarrollo de la mediación en los procedimientos judiciales cuando sea considerado conveniente por el juez o la jueza, intervenir como expertos independientes e imparciales del sistema de justicia en los procedimientos judiciales, realizando experticias mediante informes técnicos o integrales o parciales, brindar asesoría integral a las personas a quienes se debe solicitar consentimiento en materia de adopción, entre otras. El ambiente físico y adecuado de dotación de los tribunales de protección, pues deben estar dotados de un equipo y personal necesario para el cumplimiento de sus funciones, un espacio y dotación pues adecuados inclusive pues para ese desenvolvimiento de los niños y el que son los actores principales del proceso, ¿no? Luego nos encontramos en la misma ley con las entidades de atención. Ustedes pueden escuchar muchas veces las entidades de atención de los niños, niñas y adolescentes. Hay entidades de atención destinadas a salvaguardar a estos niños que carecen de una familia, o y ahí están entidades de atención de aquellos adolescentes que están en conflictos con la ley penal. Estas entidades de atención pues están definidas inclusive dentro de la misma ley en el artículo 181 y son instituciones de interés público que ejecutan proyectos, medidas y sanciones. Estas pueden ser constituidas a través de cualquier forma de organización o asociación pública, privada o mixta que permita la ley. Las entidades de atención creadas por organismos del sector público son públicas a los efectos de la ley. Las entidades de atención del Sistema de Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes solo ejecutan medidas de abrigo y colocación, las cuales son dictadas por la autoridad administrativa o judicial según el caso. Y las entidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes solo ejecutan la sanción socioeducativa de semilibertad y privación de libertad directada por la autoridad competente. Estos son los adolescentes que están en conflictos con la ley penal en proceso o ya habiendo sido declarados penalmente responsables de sus actos. ¿Ok? La responsabilidad, bueno, las entidades de atención son responsables del mantenimiento de sus propias instalaciones, por la atención y renovación de su registro ante el órgano competente, por la formulación, planificación, inscripción y ejecución de los programas que constituyan su objeto principal, así como por la prestación de la atención de acuerdo a lo que establece esta ley, asegurando el respeto de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Sus principios, bueno, tiene como tal o
priva el interés superior del niño, niña y adolescente de acuerdo al contenido del programa que desarrollen y deben ajustar su funcionamiento a lo siguiente, a la preservación de los vínculos familiares, a la no separación de los grupos de hermanos y hermanas, a la preservación de la identidad del niño, niña y adolescente y oferta de entorno con un entorno de respeto, de dignidad, lo cual incluye, entre otros, el derecho a que la entidad de atención no ostente en sus fachadas o paredes internas escritos alusivos a su condición, de tal que pueda entorpecer el sano desarrollo psíquico de los niños, niñas y adolescentes atendidos, estudio personal y social de cada caso, atención individualizada en pequeños grupos, garantía de alimentación y vestido, así como de los objetos necesarios para su higiene y aseo personal, garantía de atención médica, garantía de actividades culturales, recreativas y deportivas, entre otros. Las funciones están contenidas en el artículo 184 y en el caso de que la entidad tenga un niño, niña, adolescente con necesidades específicas que no pueden ser atendidas mediante el programa que se desarrollen, debe comunicar este hecho al Consejo de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, a objeto de que tome las medidas pertinentes para incluirlos en un programa acorde con sus necesidades. Con todo esto se verifica que efectivamente pues, el Estado tiene políticas públicas efectivas para poder salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en ambos sistemas, tanto en el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes como en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. De ahí en adelante, en lo que se refiere al artículo 186 y demás, está la forma de registro de las entidades de atención, los requisitos, cómo se denega un registro de una entidad de atención y demás. Igualmente, pues las entidades de atención son objetos de inspección y medidas, por tanto, por los órganos judiciales como por los órganos administrativos. Y posteriormente nos encontramos con las defensorías de los niños, niñas y adolescentes. Me indica que es un servicio de interés público que en cada municipio debe ser organizado por la alcaldía y de acuerdo con su población deberá contar con más de una defensoría. Asimismo, las defensorías de los niños, niñas y adolescentes pueden ser organizadas por la sociedad, a saber, por los consejos comunales, el comité de protección, las asociaciones, las fundaciones, las organizaciones sociales o por cualquier otra forma de participación ciudadana. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para fortalecer las defensorías de los niños, niñas, adolescentes creadas por la sociedad. Igualmente, en los tipos de servicios pueden prestar, o sea, que pueden prestar estas defensorías de los niños a las familias. Entre otros está pues el apoyo interdisciplinario, la orientación en los casos que ameriten la atención de otros programas y servicios, la denuncia ante el Consejo de Protección o Tribunal de Protección o Tribunal competente de las situaciones en que se refiere o que atañen al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la asistencia jurídica a niños, niñas, adolescentes o a sus familias en materias relacionadas con la ley, la promoción y reconocimiento voluntario de las filiaciones. Sus principios, como todo del sistema, tanto de protección integral como sistema de responsabilidad penal de adolescentes, pues bueno, los principios de gratuidad, confidencialidad y carácter orientador y no impositivo. Pueden solicitar los servicios de defensorías niños, niñas, adolescentes, los propios niños, niñas, adolescentes, el padre, la madre, representante y responsables y cualquier integrante de la familia de origen o de la familia sustituta. La defensoría de los niños, niñas, adolescentes deben llevar un archivo para los casos recibidos, resueltos y en trámite. Igualmente, pues cualquier persona que tenga algún tipo de conocimiento de una situación que afecte los derechos de los niños, niñas, adolescentes, pues también puede dirigirse a la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes. Del artículo 206 en adelante está la forma de registro y condiciones de esas defensorías. También son objeto de inspección y medidas por la Defensoría del Pueblo. Ahora bien, en lo que respecta a las infracciones a la protección debida y las sanciones están contenidas en el artículo 214 y me indica que la jurisdicción penal ordinaria es competente para imponer las sanciones penales siguiendo el procedimiento penal ordinario. El Tribunal de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes es competente para imponer las sanciones previstas en la sección segunda de esta ley siguiendo el procedimiento previsto en la misma ley. Están legitimadas para iniciar y sostener el procedimiento. Las sanciones de sanciones civiles, las personas y entidades a que se refiere el artículo 291, que lo vamos a ver más adelante.
Igualmente, pues esto se refiere en los casos de omisión o comisión de algún ilícito penal dirigidos a los niños, niñas, adolescentes o inclusive pues cuando los niños, niñas, adolescentes pues cometen algún tipo también de hecho punible. Esto es lo que se refiere lo anteriormente indicado. Sin embargo, bueno, dentro de ese ámbito de infracciones y sanciones están catalogadas en la misma ley. Hablamos de tipos penales establecidos en la ley y también de cuando existan esas infracciones y sanciones cometidas por padres, madres, representantes responsables o inclusive funcionarios en el ejercicio de sus funciones. ¿Ok? Entre otras, bueno, está la violación de los derechos y garantías en instituciones, o sea, quien trabaje en una entidad de atención, en defensoría de niños, niñas y adolescentes, en escuelas, planteles, institutos de educación o centros de desarrollo infantil o de adolescentes y viole, amenace, permita la violación o impida el efectivo y pleno ejercicio de los derechos y garantías consagrados en esta ley será sancionado de acuerdo con la gravedad de la infracción, en este caso con multa de 15 unidades tributarias a 90 unidades tributarias. Igual nos encontramos con la violación del derecho de opinar, la violación del derecho a manifestación, la obligación de manutención, violación de obligación a la manutención, la violación del derecho a la identidad, la violación del derecho a ser inscrito, escrita y obtener documentos de identidad, la violación del derecho a la educación, la violación a la confidencialidad inclusive de las audiencias, el alojamiento ilegal de un niño, niña, adolescente, el transporte ilegal de un niño, niña, adolescente. Bueno, cantidad de infracciones que se pueden generar de adultos hacia los niños, niñas, adolescentes en el ejercicio de sus funciones como funcionarios o como padres, padres representantes o responsables o como inclusive educadores o cualquier persona que tenga la debida o que deba dar la debida asistencia a un niño, niña y adolescente. Están las multas contenidas del artículo 248 en adelante y las sanciones penales propiamente o los tipos penales ya ejercidos en contra de un niño, como el artículo 253, el 254, trato cruel o maltrato, el 255, trabajo forzoso, quien somete a un niño, niña, adolescente a un trabajo bajo amenaza será sancionado o sancionada con prisión de 1 a 3 años. Aquí ya las sanciones o las penas ya son de privación corporal y pues efectivamente pues se ejercen por jurisdicción ordinaria cuando efectivamente pues la víctima es un niño, niña y adolescente. El abuso sexual a adolescentes, el suministro de sustancias nocivas, el uso de niños y adolescentes para delinquir, en el caso de los adultos que quien cometan o que exista la concurrencia de un niño, niña, adolescente en la ejecución de un hecho delictivo. Esto lo indica el 264 y me indica quien cometa un delito en concurrencia con un niño, niña, adolescente, o sea, determinador o determinadora del delito, será penado o penada con prisión de 20 a 25 años. Todos estos son tipos penales hasta el 275. Luego nos encontramos con la acción de protección en el artículo 276 y la define como un recurso judicial contra hechos, actos o omisiones de particulares, órganos, instituciones públicas o privadas que amenacen o violen derechos colectivos o difusos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, esto lo dejamos por hoy. Hasta el día de hoy, la frase para la actividad 3 y 4 ya la di en la clase del 14 de junio, sin embargo, pues la voy a volver a repetir. Frase para la actividad 3 y 4: los niños se educan haciendo que amen la verdad y huyan de la mentira. Los niños se educan haciendo que amen la verdad y huyan de la mentira. Jerónimo Ucera. Jerónimo Ucera. Bueno, nos queda un tercer encuentro que será programado por el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado en cualquier oportunidad. Los invito a que ustedes pues profundicen en todas estas instituciones y ante cualquier inquietud,
novedad, pregunta, duda que se les genere en el transcurso del estudio de esta materia, con gusto estoy disponible en el aula virtual. Se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp al número telefónico que se encuentra en el plan de evaluación. Bueno, fue un gusto compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Hasta luego. Gracias.